Bueno, bienvenidos a todos a esta sesión en la que vamos a hablar dentro de Aula Registro, de Aula Rehabilitación Cardíaca, de la parte de registro. Y además es un momento, yo creo que especialmente importante para nosotros, porque vamos a presentar datos de la tercera oleada. Ya vamos creando durante estos últimos años las diferentes oleadas de cómo va avanzando la rehabilitación cardíaca en nuestro país. Hay mucho que mejorar todavía, pero creo que tenemos una gran oportunidad de ir creciendo juntos y conocer qué es lo que estamos haciendo hasta ahora. Esto es el proyecto, el planteamiento de esta sesión de rehabilitación cardíaca, aula rehabilitación cardíaca, registro, qué ha pasado durante estos últimos años dentro de la rehabilitación en esta tercera oleada. Para ello contamos, para esta divagación de cómo está la situación, contamos con dos compañeras aquí, dentro de esta sesión, que es Raquel Campuzano, que conocéis sobradamente, que aparte de formar parte de coordinación de Aula Registro conmigo, pues es la cardióloga del Hospital de Fundación de Alcorcón y con especial dedicación al campo de la rehabilitación cardíaca. Hola, Vicente. Y por otra parte tenemos a Carmen de Pablo, también sobradamente conocida por todos vosotros los que dedicáis a rehabilitación, pues ella lleva la rehabilitación cardíaca en el Hospital Ramón y Cajal de Madrid. Y además, pues contamos al otro lado de la pantalla, pues vamos a ver a Rosa Fernández, la actual presidenta de Cardiología Preventiva, y que bueno, nos va a hacer unas palabras. Adelante, Rosa. Muchas gracias, Vicente. La verdad que poder tener la ocasión de poder comentaros a todos lo que supone para nosotros Aula Registro es un honor, siendo la presidenta actual de Cardiología Preventiva. Tenemos ya la tercera oleada de Aula y desde aquí quiero decir que desde 2020, cuando empezamos con este proyecto dentro de Aula, ¿no?, de lo que comenzó con la pandemia, es muy ilusionante ver cómo poco a poco ha ido creciendo y Aula Registro forma parte de nosotros y forma parte de todos. Es fundamental que tengamos todas nuestras unidades conectadas, porque la mejor forma de trabajar en equipo, de poder avanzar y poder seguir ofreciendo lo que es la rehabilitación cardíaca y todos nuestros programas de prevención cardiovascular a nuestros pacientes es de esta manera. Apúntate, regístrate, porque de verdad merece la pena. Y ahora os dejo con mis compañeros que os van a comentar lo que ha sido la tercera oleada y cómo ha ido cambiando a lo largo de los años la rehabilitación cardíaca y la importancia de pertenecer a Aula Registro. Bueno, hemos planteado esta sesión de modo discusión entre nosotros sobre los resultados que os vamos a ir presentando con diapositivas, pero sobre todo para ir pues, comentando un poco todos los datos. Como os he dicho, pues cómo está la rehabilitación cardíaca en España en este 2023 y la primera pregunta que plantearía sería ¿cómo ha cambiado la rehabilitación cardíaca durante estos años, Raquel? Y si está bien repartida la rehabilitación cardíaca en las diferentes zonas de España. ¿Esto cómo está ahora actualmente? Muchas gracias, Vicente. Bueno, todos coincidimos en que posiblemente en los últimos 3 años la rehabilitación cardíaca ha evolucionado más casi que desde su creación, ¿no? Y a veces uno no elige los desastres o las pandemias, pero posiblemente el impacto que ha tenido la pandemia en la rehabilitación cardíaca ha sido mayor que en cualquier otro área de la cardiología, ¿no? Y sabéis que Aula RC surge precisamente para ayudar a todas las unidades que en plena pandemia tuvimos que cerrar la asistencia presencial y para animar a que en cuanto se pudiera se volvieran a incorporar a la actividad presencial, pero volvimos reforzadas, ¿no? Porque volvimos reforzadas con programas diferentes, como ahora vamos a ver, y ya desde 2020, cuando insistimos o creamos Aula RC Registro, empezamos a intentar recabar los datos de todos los que estaban en activo en España haciendo rehabilitación cardíaca. Los últimos datos que teníamos fueron coordinados por Carmen precisamente en el registro Reureka en 2016 y fijaos que la primera oleada de Aula RC Registro es ya de 2020, o sea que en 4 años y con una pandemia delante, ¿qué es lo que había pasado? En esa primera oleada, esa primera apertura de registro de rehabilitación cardíaca, ya se inscribieron 76 unidades que nos aportaron los datos de lo que estaban pudiendo hacer en ese momento tan complicado. En la segunda oleada, 61 unidades más y
fijaos que en estas oleadas no solo se apuntan las unidades de nueva creación, sino que os pedimos siempre que por favor nos actualicéis los datos, porque aunque ya estés inscrita desde 2020, no sabemos si en 2021 o 2022 han cambiado tus condiciones asistenciales, con lo cual, como decía la presidenta, por favor, siempre que abramos una oleada, ¿no? Yo creo que este es el primer mensaje, intentar actualizarnos los datos. Además, perdona, sí. Raquel, durante la pandemia tuvimos que ver cerrar unidades de rehabilitación cardíaca, como has dicho, a veces simplemente transitoriamente, pero en otras ocasiones lo que ocurrió es que no han podido volver otra vez a retomar su actividad normal. Entonces, claro, en las oleadas uno piensa, bueno, como está creada esta unidad, pues ya sigue trabajando para siempre. La realidad no es esa. Eso es. Entonces necesitamos conocer a fondo cómo se está comportando pues, nuestro país y cada una de las unidades, que a veces hemos tenido realmente muchas dificultades para mantenerlo, ¿no? Eso sí, es. Porque además es que inicialmente incluso en la primera oleada había unidades, fue justo el momento de la pandemia, que estaban trabajando en muy poquito número de pacientes y la actualización de los datos nos permite ver la evolución y la situación real de esas unidades en el día a día. Eso es. Y que nos interesa a todos, ¿no? Claro. Porque realmente hay veces que hablamos de la rehabilitación, de lo importante que es que se implemente. Claro, si uno ve datos que están ahí parados en el tiempo, parece que no es necesario poner un extra de potencia, de esfuerzos, tanto económicos como de apoyo para la creación de unidades, ¿no? Totalmente. Es necesario que conozcamos la realidad, ¿no? Y luego es muy importante además eso, que a medida que han ido pasando las oleadas, se han ido añadiendo nuevas unidades, porque nuestra gran sorpresa fue en la primera oleada que a pesar de que había pasado lo que había pasado, desde el registro anterior en el 16, en el 19-20 había 25 unidades nuevas que ya se registraron, o sea que es que en cada oleada hay nuevas incorporaciones, que es ver crecer de verdad la rehabilitación en España. Totalmente. Y además es que en el resto de áreas de la cardiología, ¿no?, estamos acostumbradísimos a ver registros de intervencionismo, de trasplante, y sin embargo de rehabilitación cardíaca pues estamos menos habituados, ¿no? O sea que es un buen momento para que todos los que se dedican a la rehabilitación cardíaca también se impregnen de la importancia, ¿no?, de todo esto. Y efectivamente, como decías, en esta tercera oleada, que son los datos relativos a 2022, los últimos datos que tenemos y que son los que Carmen va a presentar sobre todo, ya tenemos 44 unidades con actualización de datos y nuevas unidades inscritas, ¿no? ¿Y cómo está el mapa de la rehabilitación cardíaca en España? Bueno, pues con los datos de las oleadas previas teníamos 92 unidades registradas. Fijaros que nos queda, ¿no? Nos queda todavía en hospitales que no tienen unidad de rehabilitación cardíaca, ojalá cada vez sean menos. Y también veis que hay diferencias entre las comunidades autónomas, ¿no? Por mucho que todavía nos pese, hay comunidades autónomas que tienen muchas menos unidades que otras. La verdad es que en el ranking de mayor número de unidades pues está la Comunidad de Madrid, está la Comunidad Valenciana y Andalucía, ¿no?, que también tiene muchísima tradición de rehabilitación cardíaca. Pero fijaos, y el mapa habla por sí mismo, ¿no?, hay grandes extensiones de comunidades muy grandes con solo 2 o 3 unidades, por lo menos registradas. Si alguno está viendo que su unidad no está ahí, bueno, pues es el momento de verdad de que se apunten a la siguiente oleada de rehabilitación cardíaca de aula registro, ¿no? Y Raquel, una de las cosas que siempre defendemos nosotros dentro de las unidades de rehabilitación cardíaca es que, a diferencia de otros sitios en los que a lo mejor de otras especialidades o de otras disciplinas, en la que lo que se potencia es centralizar todo y que se hagan las cosas en un solo centro y que podamos hacer muchas técnicas en un solo centro, aquí es al revés. Aquí queremos llegar al paciente, con lo cual lo que nos interesa es accesibilidad. Eso es. Si de una zona como Castilla-León o como Castilla-La Mancha, que es verdad que son poblaciones que no tienen tanta población, digamos, en un núcleo urbano, pero sin embargo que una persona que viva en Ciudad Real, si no tiene ningún centro cercano, tenga que irse bastantes kilómetros a otro centro, evidentemente eso va a hacer fracasar la rehabilitación cardíaca y no será accesible para ese paciente, ¿no? De hecho, es que hay multitud de niveles, ¿no?, de rehabilitación cardíaca. Empieza por lo más sencillo, pero que puedas ofertar a tu paciente rehabilitación cardíaca, ¿verdad, Carmen? Es muy importante, claro, plantear que la rehabilitación cardíaca no tiene que estar siempre, tiene que estar en un hospital terciario,
pero la del hospital terciario va a estar dedicada básicamente a pacientes de mucho mayor riesgo. Complejidad. Mayor complejidad, con muchas patologías asociadas, patologías mucho más concretas, mientras que lo que queremos es que la rehabilitación cardíaca esté fundamentalmente también en los hospitales de niveles asistenciales mucho más pequeñitos. Es que realmente incluso un hospital comarcal, en un hospital de una zona, es donde realmente ayuda más a los pacientes, porque va a poder tener acceso. No me vale de nada decir, es que para ir a rehabilitación cardíaca tengo que hacer todos los días 150 kilómetros. Eso no es factible, o sea, eso se puede hacer en casos muy excepcionales, pero en el resto de los pacientes la mayoría debería de tener un acceso mucho más directo. Pero eso hay que animar a los hospitales más pequeños, que además pueden perfectamente montar una unidad de rehabilitación cardíaca y dedicarse y a extender de verdad la prevención secundaria. Como decía, siempre vamos a apoyar nosotros, todos los que nos dedicamos a rehabilitación cardíaca, la creación de esas unidades. O sea, es al revés que en otras disciplinas, que a lo mejor parece una competitividad. Aquí no hay competitividad, aquí precisamente al revés. Aquí es sumamos, al revés, ¿no? Queremos sumar y Eso queremos es. que haya más, porque realmente es lo que hacemos por Y que Eso es. lleguen a los pacientes. Y no solo en centros hospitalarios, Carmen, bajo riesgo, ¿no? En centros de atención primaria. Siempre hemos intentado, siempre hemos defendido, ¿no? Pasa que bueno, que Más hay que difícil, reconocer eso que es. es complicado en ocasiones, pues porque en atención primaria es verdad que tienen mucha carga asistencial, que tienen a veces que seleccionar qué tipo de actividad, pero sería un lugar ideal, idóneo para ciertos tipos de patologías. Totalmente. Y aparte de este mapa, que es contundente, y ya os decimos, os animamos tanto a abrir unidades, como si detectáis que hay alguna comunidad donde están funcionando más unidades de las que están registradas, por favor animaros a que se registren. ¿Y qué es lo que hacemos, ¿no? La mayoría de unidades siguen estando en centros públicos, pero también ya hay un 15%, luego veremos, Carmen, unidades de rehabilitación cardíaca en centros privados. Fijaos que lo más llamativo, y lo comentábamos mientras estábamos aquí preparando el directo, es que la mayoría de unidades están trabajando en programas híbridos. De hecho, cuando me preguntabas, ¿no, Vicente, si ha cambiado, ha cambiado drásticamente. Antes solo hacíamos, o la mayoría, hacíamos predominantemente programas solo presenciales, y ahora mismo la mayoría estamos haciendo multitud de programas, y desde luego los programas híbridos, como luego hablaremos entre todos, son una gran solución de optimización de recursos. En cuanto al tipo de entrenamiento, se sigue haciendo entrenamiento aeróbico, pero también la mayoría se están trabajando en entrenamiento de la fuerza, y sí que es llamativo cómo ha subido el entrenamiento de la musculatura inspiratoria, que luego también podemos comentar. Y no todo va a ser buenas noticias. Fijaos que estamos atendiendo un promedio de 140 a 200 pacientes por unidad. Luego nos concretará un poquito más Carmen qué ha pasado en la tercera oleada, pero seguimos solo con un 20% de mujeres. Esto tiene que mejorar, tiene que seguir mejorando, y luego hablaremos de la inclusión de mujeres en los programas, y solo un 10% de personas con insuficiencia cardíaca, que todos tenemos claro que son las que más se van a beneficiar de los programas y las que más van a necesitar precisamente esas unidades más complejas y esas unidades con mayor presencialidad. O sea que, datos así a grosso modo, que ahora podemos ir analizando qué ha pasado, ¿no?, en la tercera oleada. Y presentando los datos de la tercera oleada, que Carmen se va a encargar de ello, yo creo que nos va a dar muchas respuestas a esto que comentabas. ¿Por qué ocurre así? ¿Qué limitaciones tenemos? Pues probablemente aquí hay unas limitaciones que puedes ir comentando, ¿no? Bueno, realmente hay muchísimos datos, pero hemos querido sacar un poco un resumen, pues para no abrumar ni aburrir. Entonces, animar, ¿verdad? Exacto, Siempre ¿no? animar. Animar y decir, oye, lo más llamativo, lo que estamos viendo como mayor cambio, o que resulta a veces al revés, cosas que nos llaman la atención. Este sería un poco el resumen, que vamos a ir analizando algunos de estos puntos. Las unidades, ya sabéis que empezaron en España a final de la década de los 70, que poquito a poquito han ido aumentando, y que, del Reureka que comentaba yo antes, en 2016, en las cuales participaron
113 unidades, aunque había 116, o sea que realmente se localizaron 116. Cuando iniciamos el primer aula en 2019-20, vimos que, a pesar de la pandemia y demás, se habían abierto 25 unidades más. El problema es que había un volumen no despreciable que había tenido que parar totalmente y que, como bien ha dicho ya Vicente, la mayoría se fueron incorporando posteriormente, fueron reabriendo, pero alguna desgraciadamente no ha podido abrir posteriormente. Entonces, evidentemente los datos de registro siempre son voluntarios. Por lo tanto, estamos seguros de que hay más unidades que no conocemos en estos momentos, pero sí podemos andar alrededor en registro ya casi las 100 unidades registradas, aunque a lo mejor no han participado en todas las oleadas, pero la mayoría sí que ha ido actualizando datos. En estos momentos, el 86% de las unidades son públicas, digamos, de la sanidad pública, y un 14-15% es de la sanidad privada. Esto también ha cambiado mucho, porque en Río Eureka había un porcentaje mucho mayor de unidades privadas. Probablemente no porque se hayan abierto ahora de repente muchas más privadas, sino al revés, que se han abierto muchísimas más unidades en hospitales públicos, y eso ha hecho que la proporción haya cambiado pues totalmente. El 100% de las unidades realizan fase 2, el 79% sí asegura realizar actuaciones en fase 1. Es verdad que en la fase 1 ha bajado el número de actuaciones, pues que ahora mismo preferimos ver a los pacientes precozmente a veces en fase 2, porque casi no da tiempo en las 24-48 horas de ingreso de un síndrome coronario agudo a hacer grandes actuaciones, mientras que en otros casos, en insuficiencia cardíaca, en otro tipo de pacientes, sí podemos hacer una actuación más concreta en fase 1. Y en el 43%, digamos que también hacen fase 3, participan por lo menos o controlan o participan de alguna manera. En un porcentaje, como veis en el último punto importante, se hace a veces en el mismo centro, pero un porcentaje alto se hace en colaboración con polideportivos municipales. Esto, por ejemplo, en Madrid es muy habitual, pues porque ya de alguna manera llegamos a un concierto, hace años a una especie de acuerdo en el cual los pacientes se derivaban para toda la parte del entrenamiento físico. La modalidad, como decía Raquel, más frecuente ahora mismo de los programas de rehabilitación cardíaca fase 2 sigue siendo un porcentaje altísimo que hacemos presencial. La mayoría de las unidades hacemos programas presenciales con el paciente ambulante. Prácticamente yo creo que ahora mismo casi ninguna unidad, muy poquitos casos hay de programas de rehabilitación cardíaca con el paciente ingresado, o sea, en clínicas especializadas. Realmente esto se ha reducido, incluso los países nórdicos y Centro Europa, que era su forma habitual, en estos momentos la están disminuyendo y la mayoría de los pacientes trabaja como trabajamos nosotros aquí. El paciente está en su domicilio y va ambulante al centro de rehabilitación cardíaca. Curiosamente, el boom de los programas domiciliarios sin control telemétrico inicialmente y luego con control telemétrico durante la pandemia pues era lo que se podía hacer. En estos momentos ese como única forma de trabajar ha disminuido y lo que realmente ha aumentado son los programas híbridos, en los cuales racionalizas bastante mejor los recursos, de forma que las unidades deciden cuánto es presencial, cuánto puede ser online, de forma que digamos el programa híbrido puede ser, o entendemos que puede ser de muchas maneras. Puede ser una actividad física presencial en pacientes de alto riesgo, pero a lo mejor la parte educativa en parte se hace online, o las actividades psicológicas pueden ser en parte presenciales o en parte online. En otras ocasiones, por ejemplo, en pacientes de bajo riesgo, pues en muchas unidades se empiezan el programa haciendo el entrenamiento presencial y le terminan haciendo domiciliario supervisado. O sea que hay distintas formas. Yo creo que, bueno, estoy convencida que es en función también de las características de la unidad, de su disponibilidad y del tipo de paciente, porque evidentemente hay pacientes de muy alto riesgo que no pueden hacer algunas actividades sin supervisión, pero otras sí que las pueden hacer perfectamente. Carmen, y esto, fíjate, lo hablábamos, ¿no?, de cara a la versatilidad, o sea, puedes empezar con unidades más pequeñas que con programas híbridos te permitan llegar a más
pacientes, ¿no? No como antes, que tenías como que abrir la unidad más grande posible para atender presencialmente al mayor número de pacientes posibles. Ahora tienes muchas más posibilidades, ¿no? De cara sí, pero a poder eso también empezar. ha sido bueno porque si tienes una unidad grande, como era lo que querías, eso te va a dar margen a poder alcanzar Todavía prácticamente a todas las necesidades de tu área, ¿no? Eso o sea es. que, bueno, eso Sí. lo que te da es una mayor disponibilidad. Eso es. Nada que ver, vamos. Entonces, si lo vamos analizando poquito a poquito, esto sería un poco las fechas de apertura. Esto está referido un poco a la tercera oleada, o sea que no es que desde los 80 a los 95 no se creasen, pero eran pequeñitas, y entonces el boom empezó, como veis ahí, básicamente a partir del 2007, que ahí es donde hubo una subida vertiginosa, una segunda subida vertiginosa como en el 2015-16, y ahora mismo que sigue subiendo pues poquito a poquito para arriba. Evidentemente con las características que hemos comentado y los problemas de la pandemia. El número de pacientes que se atienden en fase 2 en las distintas unidades es variable. Está claro que tenemos una mediana que ha aumentado con respecto a la segunda oleada, que estamos alrededor de los 200 pacientes por unidades. La mediana, y es quizá una de las cifras que ha aumentado, de los 140 a 150 creo que eran, atendemos 200. la mayor número de pacientes. Sigue habiendo unidades pequeñitas que atienden pues entre digamos que 50, 100, 150 pacientes, y hay unidades potentes que, bueno, pues que se atienden un número mucho mayor de pacientes. Probablemente son unidades de hospitales terciarios que atienden, digamos, referencias exactamente. Pero quizás aquí el reto, más que decir el número, porque a veces, claro, hay centros que dicen, yo es que estoy en una zona más pequeña, claro, es más difícil que tenga, no tiene por qué competir para alcanzar los 500. No, por eso digo que es que esas unidades realmente son referencias de otros centros sanitarios y demás. Pero lo que sí que tiene que preocuparse de pues el porcentaje de pacientes con insuficiencia cardíaca que tiene en su centro, la cobertura que le dan. Si luego dices, es que en mi centro un 2%, dices, pues esto hay que mejorarlo. Claro, ¿no? no, incluso no solo insuficiencia cardíaca, yo planteo que cardiopatía isquémica, sí, o sea, sí. no es posible que un área sanitaria diga, yo solo rehabilito al 50% de mi síndrome coronario agudo. No, tendrás que rehabilitar, si no te digo el 100%, pues por encima del 90%. Claro. Y lo mismo con respecto a la insuficiencia cardíaca, tienes que ser autocapaz. O sea, cuando alguien abre una unidad de hemodinámica, no plantea, solo voy a atender a tal porcentaje, no, voy a atender a mi área, y las previsiones son para eso, y en rehabilitación cardíaca pues debe de ser similar. ¿No? Y adaptar tus recursos, ¿no? Y no tratar toda la cardiopatía isquémica igual a 2 meses a piñón, cuando tienes ahora muchas opciones para poder hacerlo, ¿no? para llegar a ese porcentaje. Eso es. Con respecto a la dotación de personal, pues ha mejorado también mucho. O sea, con respecto a los datos que teníamos del 2000 de Eureka y con la segunda oleada, va subiendo el número de profesionales que trabajan en las unidades de rehabilitación cardíaca. Quizá una de las limitaciones que comentaba antes Raquel, lo vas a comentar ahora, ¿no? Sí. O sea, la dedicación que hacen los profesionales. Eso es, claro. El 100% de las unidades de rehabilitación cardíaca tienen cardiólogo. El gran problema es que cuando vas a mirar el número de horas que está trabajando un cardiólogo en rehabilitación cardíaca, pues es que nos quedamos en una mediana de 16 horas a la semana, que eso es absolutamente insuficiente. Si tenemos una unidad de rehabilitación cardíaca, tenemos que sacarle el rendimiento de trabajar en una jornada completa para poder alcanzar y llegar a todos los pacientes que podamos. Insuficiencia cardíaca incluida, más otras patologías que a veces no se están rehabilitando y que tienen indicación. La enfermera y el fisioterapeuta sí son profesionales que trabajan una mediana mayor, 21, 22 horas de mediana, sigue siendo bajo. Sigue siendo poco. A mí me llama la atención porque es la si es la mediana, significa que hay unidades que es que prácticamente no trabajan más que un grupo, dos grupos. 1 o 2 días a la semana, porque como no mucho, porque no. Personal dedicado. Exactamente. Con respecto al psicólogo, también me llama la atención que ha aumentado mucho el número de psicólogos en las unidades, pero la mediana de dedicación es de 4 horas. Me llama la atención porque hay menos horas dedicadas de psicólogo que de psiquiatra, lo cual realmente, bueno, supone que hay más psiquiatras en las unidades, teóricamente no.
hay psiquiatra en un 57% de unidades y hay psicólogo en un 95%. Sí, claro. Es un dato un poco llamativo, ¿no? Que bueno, que probablemente pues haya que revisar, plantear, porque hacen pocas horas de psicólogo, teniendo en cuenta que la mayoría tienen psicólogo. Digamos que también ha aumentado el número de unidades que tiene pues trabajador social, que tiene terapeuta ocupacional, que antes era prácticamente anecdótico, y ahora más de un 30% de unidades tiene o puede disponer, digamos, de un terapeuta ocupacional, y también ha aumentado de una forma importante el nutricionista, que tiene también una mediana pues entre unas 7-8 horas semanales, que probablemente es más, evidentemente no va a estar el nutricionista a tiempo completo en rehabilitación cardíaca. Hay ciertos profesionales que está claro que lo que hacen es participar en el programa, pero no a tiempo completo. Pero sin embargo, yo creo que eso, cardiólogo, enfermera y fisioterapeuta, hay que intentar que se llegue a trabajar a tiempo completo para cubrir todas las necesidades. Sí, claramente, por ejemplo, el centro de salud, que es donde todos nosotros estamos seguros de que hay que dedicar un gran esfuerzo. Sí, eso era un poco la segunda parte. El médico de atención primaria, y lo veis, ¿no? O sea, que realmente la dedicación sigue siendo pero porque hay escasa. Es escasa, porque además tienen poquitos grupos y además porque hay pocos centros de atención primaria que tengan algún programa de rehabilitación cardíaca abierto ahora mismo. Por eso quizá las cifras se quedan bajas, ¿no? Un 39% trabajan en rehabilitación cardíaca y no son muchas horas. Con respecto a los resultados que hemos analizado como muy globalmente, que vamos a dividirlo un poco porque la presentación si no resulta un poco farragosa, ¿no? Entonces, si os parece, vamos a ir un poco analizándolos entre los tres. El porcentaje de fumadores, más o menos, o sea, que siguen fumando cuando llegan a la unidad de rehabilitación cardíaca, pues está en una mediana de alrededor de un 30%, 30-32% creo que era. Y la verdad es que el programa es efectivo y, como veis, al alta, pues se calcula que una mediana de entre un 8 y un 10 continúa fumando algo. Ahí no están metidos los datos de qué tratamiento se ha seguido y demás, son datos un poquito en global. Y eso además con los altibajos tanto emocionales que hay socialmente ahora, como de fármacos y terapias para el tabaco, ¿no? Yo siempre insisto que es que ese 30% que después de un síndrome coronario agudo, de que te operen del corazón, sigue fumando, es lo que siempre se ha reconocido, es el fumador era recalcitrante, ¿no? Que el conseguir que deje de fumar es el más complicado. O sea que yo creo que los datos no son malos, ya nos gustaría que fuese el 0%, pero... Con respecto al control de lípidos, pues esta vez analizamos también un poco más datos de cómo nos llegan los pacientes a la unidad de rehabilitación cardíaca. Entonces, como veis, hay un porcentaje muy alto que desde el principio nos llega en tratamiento con estatinas de alta potencia, y curiosamente no es tan alto el que viene con la asociación estatina de alta potencia con ezetimibe. Eso, bueno, pues eso yo creo que habrá que irlo mejorando con el tiempo. Porque sí, realmente sigue habiendo mucha variabilidad, ¿no? Sí, bueno, ya veis aquí la variabilidad que hay. Eso, ¿no? Hay centros en el que, por ejemplo, en el mío llega más del 90%, llega con la asociación, pero que varía de unos hospitales a otros. Y como veis, al alta conseguimos que estén con la LDL por debajo del 55%, pues algo por encima del 70% de los pacientes, un 72% de media, que yo creo que está francamente bien. Hombre, ya me gustaría que fuese el 90%, pero bueno, eso está yendo en aumento, o sea, va mejorando el porcentaje de pacientes que se van con el LDL en objetivos. Claramente es de las intervenciones que demuestran, ¿no?, un mejor control de LDL y está triplicando cualquier registro de control. O sea, no tiene nada que ver con otras cifras, ¿no?, que vas viendo por ahí de medias, ¿no? O sea, que son buenos datos. Llama mucho la atención que el control de la dislipemia en centros de referencia como son la rehabilitación cardíaca, para el control de factores de riesgo como los lípidos, pues IPCSK9, el manejo sea bajo, ¿no? Esto, digamos que el ácido bempedóico es entendible porque todavía no estaba disponible. No, está claro, o sea, ahora, es curioso que ¿no? que todavía sigue habiendo inhibidores. Un porcentaje
muy alto que salen solo con estatinas de alta potencia. Conseguimos aumentar el número de pacientes que sale con estatinas y ezetimibe con respecto a los que vienen, que también aumenta, pero sigue siendo mayor el número que sale con una estatina. Y me llama la atención también mucho eso, que los inhibidores de PCSK9, teniendo en cuenta la disponibilidad actual, bueno, pues que realmente el porcentaje sea menor. Ahí tenemos el problema de siempre, Quizá que es IPT, que ¿no? necesitamos una LDL superior a 100 para poder hacer... Sí, pero también inercia terapéutica que muchas veces... Pero que yo pues, creo que habría que empezar a utilizarlos mucho más de lo que se están usando. El ácido bempedoico, yo creo que en la próxima oleada pues va a ir para arriba claramente, claro. porque esto es del año pasado, en la que realmente es del año 22, no estaba financiado, entonces pues es el que se podía permitir el pagárselo, ¿no? Digamos, yo creo que los datos son muy interesantes, lo que estamos viendo. Con respecto a la hipertensión, la verdad es que el porcentaje de pacientes que sale con la hipertensión controlada es altísimo, como evidentemente es lógico. O sea, si tú tienes al paciente en un programa de rehabilitación cardíaca en el que vas modificando medicación casi día a día en función de lo que vaya viendo, de lo que te vaya comentando, pues sí conseguimos un muy buen control. Con respecto a la diabetes, el porcentaje de pacientes diabéticos pues es de casi un 30%, también hay cierta variabilidad, o sea, por área geográfica, está claro todo que... Lo de plantear tratamiento con ISGLT2, que pasas de todo o nada, ¿no? Sí, no, me refería a lo que es diagnóstico de diabetes, de entrada. Y luego, el problema, la pregunta que hicimos era con cuál si salían o llegaban con una de las dos cosas, está claro que la mayoría no vienen con análogos de GLP-1. ¿Por qué? Pues porque no entran muchas veces en la financiación o en el rango de financiación. Que es una pena, porque realmente estos pacientes, y sobre todo sobrepeso y obesidad, que ya veis que ahora veremos que es muy importante, se podrían beneficiar muchísimo de esta nueva medicación. Tenemos un 80% de personas con sobrepeso u obesidad, ¿no? Mira el porcentaje. Eso es, sí, por eso. No llega, es como un 70% de sobrepeso y obesidad, que ya está bien, o sea, es cada vez mayor. Esto es cada vez 80, mayor. Por eso ya cada vez mayor. Y conseguimos que pierdan peso, un porcentaje no despreciable, o sea, el 50%, pero no es toda la pérdida que queremos o sea, no llegamos a conseguir objetivos, está claro. En 2 meses en 3 meses no se puede conseguir una pérdida de peso. Lo que sí, si inicias los tratamientos correctos y la modificación de hábitos y el paciente entra en ese cambio, sí lo vamos a conseguir en meses siguientes. O sea que lo importante es que empiecen a perder peso. Añade también el tema tabaco, que cuesta más el que ha dejado de fumar al inicio que nos pierda peso. O sea que bueno, que por desgracia hay cada vez más obesidad y nos cuesta mucho controlarla. Con respecto a la mejora de la capacidad física, está claro que mejora. ¿Cómo no van a mejorar? Cualquier paciente que de verdad entrene va a mejorar su capacidad física. Y en un porcentaje altísimo, pues por más del 80% más o menos, si conseguimos la media de 1 metro. O sea que... Sí, ahora veremos en otras preguntas cómo lo hacemos para poder valorar esto, medimos, ¿no? Que a veces es contradictorio, que ves unos resultados y luego dices, bueno, ¿y cómo lo medimos? Ahora lo hablamos. Pues digo, que lo de los resultados, eso es lo que se ha dicho, pero hay que comprobarlo también. Bueno, y otra pregunta que yo me plantearía para ti, Carmen, es ¿qué pacientes vemos actualmente en rehabilitación cardíaca según esta última oleada? Aunque lo hemos visto más o menos en estos primeros datos, pero para centrar esta pregunta y tener claro, ¿no? Pues yo creo que hay cosas positivas que es, bueno, la edad media de nuestros pacientes sigue siendo unos 60 años, nos oscila un poco 59, 61, pero van aumentando el número de mujeres. Es verdad que de un año para otro hemos aumentado pues de un 20 a un 22%, que es muy poco, sigue siendo muy poco. Lo único positivo es decir, bueno, de verdad la curva va aumentando. Eso es. Pero hay que insistir que la mujer tiene que incorporarse. Y lo que hemos estado comentando de si hubiese la posibilidad de si se abriesen unidades en hospitales más pequeños, en centros de atención primaria, llegarían o accederían muchas más mujeres, porque el gran problema es que la mujer al final es la cuidadora principal. Eso es. Y cuesta mucho convencer de que
dedique ese tiempo a ella. Para ella, exacto. Entonces, el poder facilitar el acceso sería muy, muy importante. Sí. Es verdad que los programas online lo han facilitado, porque incluso el poder seguir tu ritmo es muy importante, pero la parte presencial, en algunos tipos de pacientes que necesitan cierta supervisión, vendría fenomenal tener un acceso más directo. Y luego los pacientes de alto riesgo siguen siendo alrededor del 30%, el anterior creo que era un 32%, que me parecen pocos, o sea, porque realmente los datos que siempre sacamos es que alrededor del 50-60% son de bajo. Tendríamos que aumentar un poco el número de pacientes de alto. Probablemente es que no llegamos a la IC. Entonces la IC, que es alto riesgo, debería de aumentar y cambiarnos un poco ese porcentaje. Y probablemente es por las limitaciones que tenemos de personal. Si no tienes un cardiólogo dedicado a esto, pues no puedes pretender meter a un paciente que va a ser complicado manejar en un programa de rehabilitación cardíaca. Vas a tener que y al estar final allí. Diremos, cojo al más sencillo, pero entonces si coges al más sencillo dejas de tratar al que más se va a beneficiar. Esto es una cosa que tenemos que pacientes de muy alto riesgo, pues el cardiólogo tiene que estar allí. Entonces, está claro. Pues, y de tiempo, porque sabes, ¿no?, que si un paciente de IC te va a ocupar el tiempo de 4 personas de menor riesgo, pues es mucho más sencillo y humano al final incluir, ¿no?, a pacientes, aunque no sean los que más se van a beneficiar, ¿no? Comentaba que vas a tener a lo mejor un número de pacientes menor, pero estás tratando a pacientes que realmente que lo más van a se benefician. necesitar más. Entonces no es tanto optar a, voy a llegar a 500, pues a lo mejor hay que bajar un poco el número. Cambiaría ese porcentaje, nos cambiaría ese porcentaje claramente. No, y con respecto a las mujeres, Carmen, lo que comentabas es un problema generalizado, incluso en los mejores registros, ¿no? El SafeHeart, 25%, el mejor registro, o sea que vamos a mirar que estamos bastante cerca. No, pues digo del que yo mejor no registro, estoy disgustada, ¿no? Porque veo que sí que va aumentando muy despacito, pero queda mucho para llegar a las mujeres. Y como bien dices, los programas híbridos yo creo que han mejorado mucho la accesibilidad, ¿no? Porque al final dejas todo atendido y además te cuidas, ¿no?, al rato que sea en los programas híbridos, pero de verdad que hay que hacer una derivación activa de las mujeres a los programas, ¿no? Derivación que no puedan escapar de ir, ¿no? Sí, la última del tipo de patología que atendemos, que sigue siendo pues lo que hemos comentado, básicamente síndrome coronario agudo, revascularización percutánea, revascularización pero sobre todo con el bypasses, agudo pero no hemos... llama la atención la insuficiencia cardíaca, lo bajito que estamos. Sigue siendo el 10%, como hace el anterior. Que es anecdótico, ¿no? El trasplante cardíaco, yo creo, vamos, que eso debe ser mucho menor que el resto, pero no anecdótico tampoco. Que no, es que yo creo que si tú trasplantas a alguien, si haces un trasplante cardíaco, pones una asistencia ventricular, haces una intervención tan importante como es esa, no tiene perdón. No puedes no rehabilitar. Un programa de rehabilitación. Eso es, totalmente de acuerdo. Bueno, y para seguir con las preguntas, ya perfilando, digamos, las cositas que se nos han quedado colgadas de lo que ha comentado Carmen, si tras la pandemia, es verdad que sí que utilizamos en la pandemia rehabilitación, telerehabilitación cardíaca, pero por obligación, porque era difícil hacer otra cosa. Ahora ha pasado a ocupar una posición menos relevante, quizá, en la nueva oleada. ¿Cómo lo ves? No, al revés, ¿no? Lo hemos ido pincelando. Fíjate que los programas domiciliarios que inicialmente en la pandemia fueron más supervisados con telemedicina porque no podían venir presencialmente, sí que han retrocedido, pero lo que desde luego sí que se ha quedado y se va a quedar y posiblemente se va a potenciar, no sé si luego lo podemos comentar, son los programas híbridos, ¿no? Yo creo que te dan una versatilidad, una flexibilidad, una capacidad de adaptar tus recursos al paciente que tienes delante, que, bueno, pues si hace 4 años nos preguntan, seguramente no hubiéramos sido capaces de vislumbrar, ¿no? Acordaros, que decía, lo comentábamos antes, en el 21 fue media pandemia, que no sé, yo presenté, además fue, no sé si fue en el 20 o en el 21, en Córdoba, ¿no?, en online. Lo que hablamos fue de que lo que iba a funcionar a partir de ahora eran los híbridos. Totalmente. Que iban a aumentar totalmente. Y semanas después saca un documento la Sociedad Europea de Cardiología Preventiva en el que dice, señores,
los programas en adelante, por favor, híbridos, ¿no? Claro. Adaptar y definen lo que es un programa híbrido, que es Pero que, yo es que no por lo podía, menos, no podía hablar del documento. Claro, lo sé, que tú lo sabías, pero luego ya lo vimos publicado. Un programa híbrido es aquel que como mínimo tenga 2 componentes a distancia, ¿no? Eso es lo que dice Sí, la europea, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que, bueno, que Pero es que un cada poco, uno hace lo que puede hay con que los recursos intentar que ser tiene, lógico y decir, eso bueno, es. los recursos que cada uno tiene son de esta manera, Eso pues es. aprovechemos. Y si en lugar de 2 son 3, pues mejor. Pues ya está. Y si solo puede ser 1, pues solo puede ser 1. Eso Pero hay que es. utilizar lo que tenemos. Y lo que sí que sigue, por supuesto, y afortunadamente, ¿no? Ahora que tenemos los gimnasios a tope, son los programas presenciales con paciente ambulante, ¿no? El 100%. Pero posiblemente lo que está cambiando a ritmo vertiginoso es quiénes tenemos más presencial y quiénes tenemos menos presencial. Eso es. Lógicamente, el paciente con insuficiencia cardíaca, hipertensión pulmonar, isquemia residual, El complejo. ese paciente es el que tiene que estar presencial con el Además, cardiólogo delante. Lo demás hay que ofertarle este Y programa todo lo híbrido demás, más sencillo. Claro, programas quizá un poquito más cortos, más híbridos. Inicias programas presenciales, les enseñas, Eso aprendes y ves la adherencia. Sí, porque hay además- pacientes que dices, jo, este señor lo va a hacer todo fenomenal, pero Eso hay otro es. que a lo mejor dices, mira, Sí, o este estoy no se encima o puede no ir puede, claro. todavía a domicilio porque este señor no va a hacer las cosas en condiciones, ¿no? Eso Lo es. vas viendo día a día. Y lo que hemos aprendido, ¿no?, es que cuando solo teníamos todo online, bueno, era lo único que teníamos, pero todos coincidimos en que un mínimo de presencialidad, de adherencia, de enganche al paciente Era hay que básico. tenerlo. Y luego ya pásalo a híbrido según los recursos que tú tengas, ¿no? Pero desde luego los híbridos, sin duda, y yo creo que posiblemente el año que viene lleguemos a que el 100% de unidades, ¿no? Tienen. Y la siguiente pregunta, que tiene enlazado un poco el tema de cómo medimos, ¿no? Si Sí. pasamos. Sí. De acuerdo con la nueva oleada, el ejercicio que se Eso realiza en es. los programas es principalmente aeróbico o se usa la fuerza. Y luego vendrá también Eso el es. tema de las ergospirometrías y su valoración de funcional, ¿no? Eso es. Bueno, pues la verdad que no, la mayoría de pacientes están, la mayoría de unidades están trabajando, desde luego, con control de intensidad. Siempre decimos, ¿no?, que el ejercicio es un fármaco, un tratamiento, el mejor, y hay que saber la intensidad a la que estás administrando ese fármaco. A nadie se le ocurre decir un betabloqueante a qué dosis, ¿no? Hay que saber a qué dosis lo estamos dando. El control de telemetría también, y posiblemente porque cada vez hay más unidades nuevas, las unidades son más tecnológicas que nunca, y bueno, pues a lo mejor incluso pacientes que Carmen cuando empezó no tenía con tanta telemetría o tantos días con telemetría, ahora tenemos la posibilidad de tener a los pacientes monitorizados todos los días, y también eso nos permite ser más rápidos y ser más intensivos quizá, ¿no?, en el entrenamiento. Sí, bueno, el control de la telemetría yo Eso creo que ha es. mejorado mucho las Eso es. actuaciones. Eso es. Pero hay que también animar a los sitios pequeñitos. Ojo, porque la telemetría en un paciente de muy bajo riesgo tampoco es No es obligatoria. imprescindible, eso es. O sea que Estamos no, nada más que dando claro, facilidades. no nos agobiemos también en que lo tengo es muchísimo mejor, indudablemente. Y pacientes de medio alto riesgo deben de llevarla. Pero el bajo riesgo, en la mayoría de las unidades, inicias con telemetría, pero luego no siempre se la pones Eso es. No tiene para por qué que se haber vaya ninguna complicación adaptando, en ese claro. nivel. Pero que no hay por qué No es imprescindible claro. ni decir no empiezo porque no tengo 10 telemetrías, ¿no? Eso es. Sí, pero Bueno, llama especialmente la atención, como ibas a seguir, sí, que el tema del entrenamiento de la fuerza, que eso bueno, es una cosa que dices, oye, ¿no? pues, Nos ¿no? ha sorprendido Exacto, a todos, ¿no? sí. El entrenamiento de la fuerza, fenomenal. Cada vez tenemos más pacientes con sobrepeso, obesidad, diabetes, insuficiencia cardíaca, en los que hace años teníamos miedo al entrenamiento de la fuerza, y ahora al revés, sabemos que es el principal tipo de entrenamiento para mejorar a estos pacientes, ¿no? O sea que chapó por todas las unidades que han incorporado esto. Y también nos llamaba mucho la atención el entrenamiento de la musculatura inspiratoria, teniendo solo declarados o registrados un 10% de pacientes con insuficiencia Sí, cardíaca, eso ¿no? Que nos llamaba Sí. gratamente la atención. Pero yo que en las pienso que unidades... puede haber ahí algún tipo de confusión, porque no me parece demasiada... Bueno, forma parte de un registro, son preguntas, Sí, al fin y al por cabo, eso. a veces es difícil saber a qué dedican realmente y qué tipo Eso de ejercicio es. hacen, a lo mejor. Y bueno, no es exactamente No, lo pero que bueno, entendemos está como, bien, ¿no? porque también significa que hay muchas unidades que algún paciente con IC tiene. Están haciendo. O sea, que están haciendo entrenamiento... Eso es. Y respecto a la Y pregunta luego, de la cómo pregunta se del mide, millón, ¿no? cómo se mide la funcionalidad, pues es verdad que la ergometría de gases, bueno, esto para los cardiólogos ya tiene mucho impacto, se quiere meter mucha gente joven, muchos cardiólogos jóvenes en este campo de la ergospirometría,
pero realmente ¿cómo estamos a día de hoy? Bueno, pues mira, las dos preguntas que me hacías. Lo primero, ¿hacemos ergometría a todos los pacientes que entran a las unidades de rehabilitación cardíaca? Afortunadamente sí, ¿no? Un 98%, y es que no se concibe otra forma de programar el entrenamiento y la intensidad de entrenamiento y el riesgo del paciente, o sea, no se concibe. Sin embargo, nos llamaba también la atención que hay un porcentaje menor de ergometrías para finalizar el programa. Posiblemente hay varias circunstancias que explican esto, ¿no? Programas más cortos, que el paciente está monitorizado siempre y, bueno, pues si no ha hecho nada en la primera ergometría ni en los días que ha venido a monitorizar, pero cómo realmente medimos los MEDs, que luego lo pensamos, ¿no? Los MEDs que están mejorando los pacientes, los extrapolas, como... Porque realmente si no tienes una comparativa pre-post... No, porque tú no estás entrenando en máximos. O sea que esa información del entrenamiento es aproximada de cómo vas a sugerirle que siga el entrenamiento. Eso es. Pero no tienes datos de su capacidad funcional real al final. Y, por ejemplo, en trabajos, una reincorporación laboral en un paciente que necesita movilizar cargas altas, claro, esos datos no los tienes. Carmen, yo creo que volvemos a la raíz del problema que estábamos comentando. Si tenemos al cardiólogo pocas horas, si lo tienes haciendo ergometrías de final de programa, no te está entrenando en isquemia, baja, o sea que nuevamente más tiempo de cardiología, ¿no? Más no le hagas la segunda prueba porque eso ya es, está bien. Esa media hora la estoy dedicando a dar un alta o a entrenar en isquemia o a un paciente de insuficiencia cardíaca. Es un registro que se acerca a la realidad, ¿no? Totalmente. De lo que está ocurriendo. O sea, es un gran reflejo. Y para ir espera, que no te he contestado, lo más importante, que es la ergospirometría, ¿no? Que, bueno, hay una grandísima expansión, un grandísimo interés, pero fijaos que la mediana es de un 15% de pacientes en rehabilitación cardíaca, solo un 15% que se está haciendo ergospirometría. Posiblemente esto va de la mano de la IC. Exacto. A medida que hagamos más IC, es imprescindible hacer ergospirometría en estos pacientes, ¿no? Sí, que probablemente son pocos centros los que hacen muchas. Eso es. Y muchos centros que hacen porque hay una variabilidad, ¿no? De un 10 a un 50. Realidad, ¿no? Yo creo que también varía mucho, mi impresión personal, las unidades que tienen su ergospirometría, de la que la ergospiro está en el servicio de cardiología. Claro. Porque tú tienes una mucha mayor accesibilidad si lo tienes y lo puedes ir haciendo en el día a día. Eso es. Vale, y para ir concluyendo, os voy a dar un minutito a cada una de vosotras para hacer esta pregunta, ¿no? Que sería, ¿en qué situación está la rehabilitación cardíaca y hacia dónde nos dirigimos? Realmente ahora vamos a pensar que hemos visto la realidad, hemos visto lo que nos dicen las oleadas, ¿a dónde vamos? ¿O hacia dónde nos dirigimos? Creo que hemos ido hablando del tema, pero Raquel, ¿cómo centrarías en un minuto las cosas que tú dirías que la rehabilitación cardíaca tiene que hacer en el futuro inmediato para ir construyéndolo, ¿no? Bueno, pues en los últimos 10 años hemos pasado de poder atender a un 10% a poder atender, que aunque no es lo óptimo y queda mucho, a casi un 40 o un 50% de los pacientes. Queda mucho por hacer, ¿vale? Y lo principal es más programas híbridos que nunca, por supuesto, derivación activa de los pacientes y crear el máximo número de unidades que no tienen por qué ser de alta complejidad. Máximo número de unidades en todos los sitios. Todo centro debería tener al menos un mínimo de unidad de rehabilitación cardíaca. Perfecto. Carmen, ¿qué tienes que añadir o qué? Pues yo discrepo de Raquel en las cifras. Para terminar, Es verdad que en el Madrid 40, probablemente llegamos al 40%, pero en el resto del país no es verdad. O sea, no pasamos del 20% en muchas zonas. Entonces, yo creo que es muy importante ser consciente de ello, que tenemos que ir a lo que hemos estado comentando en este tiempo. Yo creo que es básico las horas de dedicación de los profesionales. Tenemos una unidad montada, por favor, aprovechémoslo, seamos consecuentes y atendamos al número de pacientes correspondiente en nuestro área. Hay que abrir muchas más unidades, probablemente en sitios en los que no hay y en sitios, hospitales más pequeños y en centros de atención primaria, claramente. Evidentemente los programas híbridos, totalmente de acuerdo, es lo que nos va a hacer o permitir llegar a un volumen muchísimo mayor de pacientes, o sea, y te permite además dedicarte de verdad en presencial a quien lo está necesitando. Yo creo que es básico el que metamos pacientes con insuficiencia cardíaca, o sea, al aumentar esa patología es que es como el farolillo, decir, oye, porfa, vamos a aumentarlo, que de verdad que es imprescindible. Y yo me quedo con tres cositas. Una es que la telerehabilitación evidentemente tenemos que hacerla constar dentro de este proceso. El tema que decías de la insuficiencia cardíaca, tenemos que meter más pacientes con insuficiencia cardíaca, es evidente. Y el tercero, para todos los que estáis ahí detrás,
que o habéis montado, estáis queriendo montar una unidad de rehabilitación cardíaca, sabemos que cuesta porque muchas veces no hay una credibilidad en todo el sistema de la necesidad que tiene tan clara a todos los niveles. Bueno, nos tenéis aquí a nosotros, sabéis que vamos a impulsar todo lo posible. Está Aula Registro para que os deis a conocer y os incluyáis, aunque llevéis 4 pacientes, no es una cuestión de números, sino de intentar crecer todos juntos y, por tanto, animaros a los que estáis ahí detrás para poder incluir para las próximas olas de registro y que podamos crecer juntos, ¿no? Esa es la idea. Pues nada más, por mi parte, Raquel, muchas gracias, Carmen, Rosa, desde el otro lado de la pantalla, y no me quería olvidar tampoco de que Aula Rehabilitación Cardíaca, en su parte de registro, pues es indudable la necesidad de colaboración tanto de Amgen como de Daiki y Sankyo, que gracias a ellos pues podemos llevar a cabo toda esta organización y este registro. Muchas gracias y gracias a todos los que habéis estado conectados.